conocer. Bueno, bienvenidos al webinar. Este es el primero que nosotros hacemos y por parte de la universidad. Ya el instituto ya es el segundo que tiene y vamos a compartir con las redes locales de El Salvador, y hay algunos amigos que se van a conectar de Centroamérica para ver un tema tan importante como se trata de personas y de explotación sexual. Entonces, Lady nos va a acompañar y nos va a ilustrar con la experiencia que ella tiene, sus conocimientos, y vamos a estar facilitando el espacio Jesús Rivera desde España, con quien también tenemos, con el instituto tenemos una alianza importante entre la maestría. Entonces van a estar facilitando el espacio por si tienen dudas, preguntas. Lady la va a estar respondiendo y nosotros vamos a estar como ayudando y asistiéndole. Bueno, adelante, Lady. Y Jesús, si vas a dar algunas palabras también. ¿Sí? Bueno, yo solo agradecerte el espacio que nos prestas como asociación para que podamos seguir apoyándonos en la maestría con temas que son de interés para vosotros, en este caso con el tema de trata. Y bueno, y al aire como colaboradora de la asociación por hacer de su tiempo a estas horas de la noche aquí en España para compartir parte de su experiencia y su conocimiento sobre el tema con los asistentes, de verdad. Quizás introducirla un poco, aunque sea brevemente, al aire para que los compañeros y compañeras que se vayan sumando que no la conocen. Y bueno, decir que Leire es colaboradora de la asociación en el poco tiempo de vida que tenemos desde los inicios, ¿no? Que es psicóloga, que es que ha trabajado en América Latina con diferentes organizaciones internacionales en el tema de género. Actualmente pues está en el País Vasco con la asociación Gizarteraco, si no lo pronuncio mal, que es una asociación de apoyos a mujeres en situación de prostitución y trata, y es la responsable del proyecto de educación y espiritual en esta asociación. Así que agradecerle su participación y sin más pues le dejo a ella, ¿no? Que es la persona invitada de hoy para compartir su experiencia con nosotros. Gracias, Leire. Vale, bueno, muy buenas noches a todas y a todos, bueno, buenas tardes, buenas noches. Lo primero también, me gustaría saber del tiempo que contamos, dado que son ya y cuarto, para ajustarme un poco a los contenidos, hasta qué hora podría extenderme, para teniendo en cuenta dejar esos 20 minutos, media hora de preguntas. Pues Juan Carlos, para ti esta pregunta. teníamos Sí. una hora programada de tu explicación y dejamos 20, 30 Vale. minutos si hay un par de preguntas de los Vale, o participantes. sea, quiero decir, se mantiene, o sea, desde y cuarto que empezaríamos ahora hasta y cuarto, ¿verdad? Vale, que pensé que teníamos que igual que acabar en punto, por haber empezado en punto, pero me puedo extender esos 15 minutos. Vale, perfecto. Bueno, la ponencia que vamos a ver hoy es la de las... Voy a intentar dar un poco, así una pincelada rápida de lo que es la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual y una perspectiva muy general para su abordaje. Vale. Para ello tenemos que partir un poco de conceptos que pueden resultar muy básicos y que para algunas de las personas que estáis hoy conectadas pues probablemente sean muy familiares para vosotros y vosotras, pero creo que es fundamental partir de la misma base y conceptualizar todos y todas de la misma manera, ¿no? Tener una unificación de conceptos y de ideas y dejarlas claras desde el principio, porque es desde aquí desde donde vamos a ir construyendo todo lo que vamos a ir viendo hoy. Vale. Por trata, a veces por trata de personas lo confundimos o podemos no tener muy claro cuál es la diferencia con el tráfico ilícito de personas. Voy a ir un poco deprisa en esto, si luego hay alguna cosa que tenga que resaltar más, pues en las preguntas. Trata de personas, para la definición de trata nos vamos a basar en el protocolo de Palermo,
que es la definición unificada que tenemos en todos los documentos de derecho y la normativa jurídica a nivel estatal de los estados que han ratificado este protocolo. Por trata de personas con fines de explotación sexual se entiende la captación, por trata de personas, no le vamos a poner todavía el apellido, se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, y estas primeras palabras son muy importantes: captación, transporte, traslado, acogida y recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Con fines de explotación. Vale. La diferencia con la trata, sobre todo si nos fijamos en las primeras palabras que os decía: captación, transporte, traslado, acogida, recepción, todo eso en el tráfico de personas, en el tráfico ilegal o el tráfico irregular de personas migrantes, se eliminaría. ¿Vale? Con lo cual el tráfico se basaría solamente en el traslado fronterizo de una persona migrante de un país a otro por vías ilegales o por vías irregulares. Y una vez esta persona es trasladada al siguiente país, a la siguiente frontera, la relación con este traficante, con esta persona, termina ahí, ¿vale? No genera luego lo que nos viene contando al final de la definición de la trata de personas, que desembocaría en una relación posterior en el país ya de acogida, que sigue habiendo una explotación o se sigue utilizando a esa persona para un beneficio particular o para un fin, ¿no? Por lo tanto, trata de personas implica ese traslado, implica una posterior explotación ya en el país de acogida. Tráfico solamente esa figura, el que hace el paso fronterizo de manera irregular. Más otra serie de connotaciones que, bueno, no me voy a detener mucho ahora porque creo que queda así claro. La trata de personas tiene diferentes fines, ¿vale? Es el segundo concepto que quería tratar. Podemos estar hablando de trata de personas con fines de explotación laboral, hablamos también con fines de mendicidad, podemos estar hablando con fines de extracción y venta y compraventa de órganos, y la más común, la que abarca un 80% de los fines de la trata, que es la trata de personas con fines de explotación sexual. Para fines de la prostitución ajena o de otras formas de explotación sexual. Aquí entraría también, por ejemplo, los matrimonios pactados. Y cabe destacar que el fin de la explotación sexual va muy relacionado en muchas ocasiones con los fines para la explotación laboral, pudiéndose así estos dos unirse y, bueno, encontrar a muchas personas, a muchas mujeres, porque también es una problemática la de la explotación sexual que impacta de manera significativa en las mujeres y las niñas. Podemos encontrar que son tratadas para la esclavitud en el trabajo de ámbito doméstico, por ejemplo, o servicios forzados, y también se les emplea a la vez para la explotación sexual o para matrimonios forzados o pactos no solo matrimonios, pero también como parte de, no sé ahora cómo explicarme, pero un momentillo que me lo apunto por aquí, como parte o sea, son explotadas también para, bueno, pues para mantener relaciones con la persona que en la casa en la que van a trabajar, ¿vale? No me sale la palabra, la tengo por ahí, ya la encontraré. Más conceptos que nos tienen que quedar claros desde el principio. La palabra proxenetismo, la palabra delito, proxenetismo, prostitución coactiva, que, bueno, viene a significar prácticamente lo mismo. Muchos hablan de la trata de personas con fines de explotación sexual, pero tenemos otros delitos también tipificados en nuestros códigos penales, tanto en el salvadoreño como en el Código Penal español, que es el proxenetismo, ¿vale? La prostitución coactiva. Y por último,
hablamos de la prostitución, bueno, pues vuelvo aquí a los conceptos, prostitución o trabajo sexual. Yo sé, cuando preparábamos un poco esta ponencia, hablábamos de la relevancia de usar términos adecuados, y bueno, y realmente ahora hay un debate muy extenso en cuanto a si la prostitución se le quiere considerar un tipo de trabajo. Realmente es un debate bastante profundo, al que no me da tiempo a entrar ahora, pero que si queréis más tarde en las preguntas, si alguien está interesado, podemos entrar un poco en el detalle, pero básicamente no podemos hablar de trata de personas con fines de explotación sexual sin hablar de prostitución. O sea, son dos cosas que van un poco, dos fenómenos que van un poco en la misma pelota, ¿no? Y vamos a ir viendo a lo largo de toda esta hora de explicación cómo se interrelacionan y por qué es tan necesario y tan importante hablar de prostitución. De trabajo sexual, yo personalmente no hablo de trabajo sexual, o no lo denomino a la prostitución trabajo sexual. Sigo unas corrientes en las que, bueno, y también van a salir ciertas cosas de estas corrientes. No se considera la prostitución como un trabajo. Sí que es muy respetuoso que desde un colectivo de mujeres que ejercen la prostitución se ha hecho esta presión para autorreconocerse como trabajadoras sexuales y autodefinirse como tales. Entonces, bueno, yo respeto, y siempre y cuando una mujer me diga que me dirija a ella o que la trate como trabajadora sexual, pues es una decisión propia, pero a nivel general, si hablamos a nivel macro y a nivel social, el término que debemos utilizar es prostitución. ¿Por qué? Vale. La prostitución, no confundamos, que muchas veces parece que cuando hablamos de prostitución hablamos de prostitutas. Hablamos de las mujeres que ejercen la prostitución, ¿no? Nos quedamos un poco en ese espacio, y con lo cual en ese espacio es cuando debatimos si están porque quieren, si no, si son obligadas a ello, si lo hacen de libre elección, si tienen derechos, si no, pues es cuando entramos al debate. Pero la prostitución en sí es algo mucho más amplio, ¿no? Es una institución patriarcal y es una práctica social. Y esta práctica social es entendida como lo que llamamos un sistema prostitucional. Es decir, un sistema es algo compuesto por varias piezas, ¿verdad? Y varias piezas que interrelacionan y tienen relación entre sí y se mueven las unas a las otras. Vale, esta es la lectura que tenemos que hacer de la prostitución, del fenómeno de la prostitución. Además, para estudiar el fenómeno de la prostitución podemos ir, como he puesto ahí esa flecha grande verde, ¿no? De arriba a abajo y de abajo a arriba. O sea, podemos leerlo como queramos. ¿Cuáles son esas piezas claves y cuáles son esos elementos que van a completar este sistema prostitucional? Bueno, primero es el Estado como ente regulador y como ente garante de los derechos, del cumplimiento de los derechos humanos. Actualmente, y ya vamos a ver un poco más adelante, en cuanto a prostitución, no nos encontramos con marcos normativos que no están muy no regulan, y con regular no me refiero a legalizar o a hacer de la prostitución un trabajo, sino a regular, a ponernos a ver qué está pasando, por qué hay tanta vía libre para la trata de personas, porque hay tanta vía libre para el proxenetismo, que por cierto no he explicado, ahora me estoy acordando que veo proxenetismo, ahora me meteré a definir bien la palabra proxenetismo, el delito de proxenetismo. Pero bueno, en definitiva, este Estado que tiene que marcar un poco la legislación en torno a prostitución, y vamos a ver cómo hay bastantes carencias, y sobre todo en el Estado español,
no tenemos una normativa que regule esta situación, ¿no? Y ni que regule la situación de miles y miles de mujeres que están en situación de prostitución. Lo vamos a ver un poco más adelante, así que no me voy a detener. También el Estado garante de ofrecer y de promover las oportunidades a las mujeres en cuanto a accesos a la salud, a la educación, a la inserción laboral, a las políticas de servicios sociales, o sea, en fin, ofrecer oportunidades a las mujeres para combatir la feminización de la pobreza y que las mujeres y las niñas no caigan dentro del sistema prostitucional, no sean arrastradas por esa falta de recursos, por esa tremenda vulnerabilidad y por esa dejadez del Estado, sean arrastradas a ejercer la prostitución. El proxenetismo, otra pieza fundamental que antes no me he parado bien a definir. El proxenetismo es el delito de valerse de la prostitución de un tercero, ¿vale? La prostitución ajena. Proxenetismo o prostitución coactiva, es prácticamente lo mismo. Esto no implica necesariamente la trata, porque hemos visto que la definición de trata es, vuelvo otra vez a lo mismo, el traslado, la captación, el traslado, la acogida. Entonces, dentro del proxenetismo no tiene por qué contemplar esta parte, pero sí que son todas esas personas que tienen y que alquilan, son dueños de los clubs, de los prostíbulos, alquilan los espacios para ejercer la prostitución, a cambio de ello cobran un dinero, o que a través del engaño, bueno, o a través también puede ser de la coacción y de aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de las mujeres, se aprovechan y consiguen ellos, bueno, el beneficio que les da de la actividad prostitucional, ¿no? Otra pieza clave está casi abajo, pero no por eso es la menos importante, está más bien abajo porque es un poco la base que sustenta toda esta pirámide, es la... se me ha ido por un momento. Es la demanda, ¿vale? La demanda de prostitución, los prostituyentes o prostituidores, los consumidores de prostitución, en definitiva los hombres que demandan prostitución. Esto, algo que parece tan simple, ¿no? Como que realmente si no hubiera demanda no existiría la prostitución, es algo que siempre obviamos, ¿no? Cuando hablamos de prostitución, cuando nos ponemos en la cabeza, yo también imparto muchas charlas, muchos talleres en institutos con chicos y chicas muy jóvenes, y lo primero que les hago es la dinámica de pensar una imagen mental, una fotografía de qué es la prostitución, ¿no? Que la plasmen, que la dibujen o que la escriban con una palabra. La mayoría de las palabras que salen o de las imágenes que salen son referidas a mujeres. Por lo que he dicho al principio, prostitución igual a prostitutas, ¿no? Y ahí termina, ahí se reduce. Bueno, vamos a ver, vamos a entender hoy un poquito más qué es esa demanda, por qué se provoca esa demanda, qué responsabilidad tienen estos demandantes o prostituyentes en que exista el sistema prostitucional, en que exista la prostitución y en que exista la trata de personas con fines de explotación sexual. Vale, y por último está la sociedad, está una cultura prostitucional en la que vivimos, ¿no? Una cultura que, bueno, pues como pone al principio de la diapositiva, una cultura patriarcal, una cultura machista en la que está muy delimitados los roles de género y las desigualdades de género, y una de las máximas expresiones de la desigualdad de género y una de las máximas expresiones de violencia estructural contra las mujeres en este planeta es la prostitución, el sistema prostitucional. Con lo cual, todas estas piezas nos van a dar por así decirlo, los ingredientes que tenemos que usar, que tenemos que utilizar para entender y analizar el fenómeno de la prostitución
desde adentro, ¿no? Y como he dicho antes, lo podemos mirar de arriba a abajo, de abajo a arriba, pero son esas piezas las que tenemos que mover y que entender. Para entender, insisto, no podemos hablar o abordar la trata de personas con fines de explotación sexual sin entender qué pasa y cómo se desarrollan los mecanismos dentro del sistema prostitucional. Vale. Nos vamos a meter ya un poco, a ver qué tiempo me queda. Vale, vamos. Aquí es importantísimo los tres verbos del principio: prevenir, reprimir y sancionar. Vamos a ver qué pasa en El Salvador, porque algo del protocolo han ido implementando y han ido aterrizando, pero vamos a ver que en el Estado español falta muchísimo, sobre todo para la primera parte, el tema de prevenir. Se ha hecho un poco en el tema de sancionar, pero el tema de prevenir es un poco todavía cuenta pendiente con los estados parte, ¿no? Antes, porque bueno, pareciera como que el protocolo de Palermo, en cuanto a materia de legislación para la trata de personas, pareciera que es como nuestra única herramienta, ¿no? Y si es verdad que es un poco el camino, es el paraguas, es ese documento guía imprescindible para combatir este crimen. Pero antes de este protocolo ya ha habido otros instrumentos y otras normativas que es muy conveniente también rescatar y que son muy importantes porque exponen a lo mejor cosas que no expone tanto el protocolo de Palermo, como por ejemplo, y fijaros que ya en el año 1949 ya se hablaba de trata de personas. Se hablaba con esta vieja palabra que seguro a muchos y muchas os suena, que es la trata de blancas. Está ya eliminada y fuera de nuestros diccionarios, pero ya en el año 49 se hablaba y se hizo un convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Aquí aparece ya la palabra prostitución ajena, aparece la palabra prostitución, cosa que posteriormente la hemos ido eliminando, la hemos ido borrando de los textos. Hemos querido diferenciar muy bien lo que sería una prostitución que nos venderían como bien, como buena, que es la que se ejerce libremente, que es el trabajo sexual, distinguirla de la que se hace de manera coactiva y de la que se hace de manera involuntaria, que es la trata, ¿no? Y yo quiero que vayamos viendo juntos y juntas cómo realmente esa bipolaridad, esa dicotomía no es tan real, ¿no? No está tan marcada, no está tan diferenciada, sino que se junta mucho y se une en muchas ocasiones, ¿no? Y el convenio del 49 ahí nos lo propone, ¿no? La explotación de la prostitución ajena. Fijaros ya en estos artículos, que los quiero porque me parece muy interesante que en esa época se hablara con estas terminologías y se hablara ya de estos, se posicionaran estos temas, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 1 dice: las partes en el presente convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra, concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona, o explotar la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de tal persona. Y es importantísimo esto de para satisfacer las pasiones de otra, porque al final esta idea, no sé si de esta manera redactada o no, pero lo que es la idea es el núcleo, el germen de toda esta problemática, ¿no? Al final, uno de los fines de la prostitución, uno de los fines por los que el patriarcado nos ha puesto históricamente a las mujeres y a las niñas en situaciones de prostitución, es para satisfacer los deseos sexuales de los otros, ¿no? El patriarcado nos ha vendido el cuerpo de las mujeres para tres fines. Uno es el fin de la reproducción, el ser madres y el traer vida a este mundo y el generar la vida. Otra es para los cuidados, para cuidar la vida y cuidar todo lo que hay alrededor. Y la otra es para cumplir el plano sexual y las demandas sexuales, ¿no?, de los hombres. En todo
todas estas bases que están en las teorías feministas desde los principios del feminismo hace ya 3 décadas, desde estas teorías, Carol Paterman nos habla del contrato sexual. El contrato sexual es viene a ser un hombre, una mujer para cada hombre, lo que se traduce en el matrimonio, y unas pocas para unos muchos, lo que se traduce en prostitución. Entonces, el contrato sexual que nos dice Carol Paterman es el reflejo de lo que el patriarcado, de lo que las sociedades patriarcales históricamente, en el lugar en el que han ido poniendo a las mujeres y a las niñas. Y es muy relevante que en el 49 se hablara de esto, y hoy en día, por ejemplo, pues en el protocolo de Palermo no se especifique tanto, no se tenga esta visión. En el artículo 2, y esto es importante para luego, cuando hablemos sobre todo de la legislación en el Estado español, cuando se haga la comparación, las partes en el presente convenio se comprometen asimismo a castigar toda persona que mantuviera una casa de prostitución, la administrare a sabiendas o sostuviere o participare en su financiamiento, diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local o cualquier parte de los mismos para explotar la prostitución ajena. Esto se llama tercería locativa, es decir, todo esto que ya plantea este convenio, hoy en día, en El Salvador también, pero en España, que es lo que veo diariamente, tenemos ciudades, pueblos, barrios completos y repletos de prostíbulos, de pisos donde se ejerce la prostitución, de locales eróticos donde se ejerce la prostitución, es decir, y no está por ningún lado de nuestro Código Penal manifestado que se va a sancionar o que se va a prohibir o que el mantener casas de prostitución o administrar bienes inmuebles para la prostitución y lucrarse de ello, ¿no? Algo que ya en el 49 este convenio nos aclaraba, y en el 2020 hoy en España cualquier persona puede abrir un prostíbulo, porque además está definido tal cual como locales de alterne y ocio, una cosa similar, y no hay ningún problema, mientras uno paga sus impuestos, no hay ningún problema las vidas que puedas explotar ahí dentro, ¿no? Eso hoy está pasando en nuestra legislación, con lo cual también me llamaba la atención resaltarlo, pues para ver un poco que realmente no es que no hayamos avanzado, sino que hemos retrocedido. Y también no olvidar que ya la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, en el año 79 nos hablaba en el artículo 6, los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo. Fíjate que pone como incluso, y ahora mismo sería indispensable, suprimir todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de la mujer. O sea, ya teníamos una serie de documentos y de normas jurídicas internacionales que nos estaban haciendo un llamamiento, ¿no? a luchar y a combatir la trata con fines de explotación sexual y la prostitución, la explotación de la prostitución. Comparando con la legislación española. La pena de prisión será de 8 a 12 años cuando la víctima fuere menor de 18 años de edad. Siempre, en todos los códigos penales, la pena se incrementa, más concretamente, o sea, hablando de los delitos de prostitución y proxenetismo, la pena se aumenta evidentemente si estamos hablando de personas menores de edad, ¿vale? Importante también la última parte, ¿no? Prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación. La pena se agravará hasta una tercera parte en el límite máximo. Vale, eso en cuanto al proxenetismo. En cuanto a la oferta y demanda de prostitución ajena, también lo deja bastante marcado, pero a ver si quieres... Ahí. En el último apartado, la mera demanda o solicitud de servicios de prostitución, es decir, el demandante, el consumidor, el prostituyente, será sanción del inciso anterior.
¿vale? Por la demanda o solicitud de servicios de prostitución. Y al no poner la palabra ajena, como la pone arriba, como la pone en todo el artículo, yo entiendo que el Código Penal se refiere a que la demanda de servicios de prostitución, ya sea prostitución forzada o una persona que esté ejerciendo la prostitución libremente, ese cliente, ¿vale? Ese prostituyente será sancionado también. Eso es lo que he entendido yo, ¿no? Cosa que, bueno, pues un tema que añade a, como veréis ahora, la legislación española. Vale. Ahí. La legislación salvadoreña va un paso más allá y da un paso más. Y siguiendo las recomendaciones del protocolo de Palermo, va a crear en el año 2014, entrando en vigencia en el 2015, una ley especial contra la trata de personas. No obstante, hasta este año que entra en vigencia, ha habido unos antecedentes en El Salvador, ha habido unos esfuerzos que se han ido dando por combatir la trata. Ya en el 2004 se tipifica el delito de trata en el Código Penal. Aparte de todo lo que hemos visto de proxenetismo, prostitución ajena, está también tipificada el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, que tiene una pena mayor al de la prostitución ajena. En el 2011 se crea el Consejo Nacional contra la Trata de Personas. En el 2012, mediante decreto, se instala la Política Nacional contra la Trata de Personas. Y esto desemboca en que en el 2014 por fin se aprueba esta ley especial contra la trata. ¿Qué tiene de especial esta ley? Bueno, el capítulo 4 nos habla de prevención. Acordaros lo importante que era para el protocolo de Palermo también la prevención y lo fundamental que es. Por lo tanto, que en el artículo 26 se establezca que se entenderá por enfoque de prevención todos los planes, proyectos, programas y estrategias orientadas a transformar el entorno del riesgo y a fortalecer las habilidades y condiciones de las personas y comunidades para la erradicación de la trata de personas. Ahora bien, todavía no pasamos. Esto está escrito, está en el articulado y está establecido este plan de prevención, pero el cómo se enfoquen y en qué perspectivas se le den a los planes de prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual es imprescindible y es súper importante para luego realmente que sea eficaz esta ley, que sea eficaz este planteamiento. Como he dicho al principio, no podemos abordar la trata directamente, no podemos abordar la trata, el delito, el crimen de la trata, sin entender las relaciones de poder que se establecen en la sociedad entre hombres y mujeres, que llevan a tener una institución tan potente y tan histórica, porque mira que llevamos siglos y siglos y siglos con la institución de la prostitución en nuestras sociedades, y no se ha extinguido, o sea que es una institución muy muy fuerte y muy arraigada. Y si no entendemos qué dinámicas se implican ahí, qué factores, qué grupos, qué piezas encontramos dentro del fenómeno de la prostitución, nos va a ser muy difícil hacer unos buenos programas de prevención, porque la prevención va a ir enfocada un poco a evitar que las chicas caigan en redes de trata, cuando realmente igual con quien más tenemos que incidir es con el colectivo de posibles prostituyentes, ¿no? De posibles hombres compradores de sexo, ¿no? Meternos mucho con la educación sexoafectiva desde las aulas, desde la infancia, desde la adolescencia,
fundamental. Trabajar también con el tema, que es otra puerta que ahora mismo no podemos entrar porque bueno, no tenemos todo el tiempo, pero hay que analizar muy mucho y cuestionar muy mucho el consumo de prostitución. El consumo de pornografía. ¿Qué está pasando con la pornografía? Porque la pornografía ha pasado a ser un mecanismo principal de educación sexual, ¿no?, para nuestros jóvenes y adolescentes. Un último estudio que salió justo en noviembre, un último, y no se había hecho un estudio desde hacía muchísimo tiempo, sobre el consumo de pornografía en España. Nos daba datos en el que la edad media de un chico para ver su primera imagen pornográfica en un medio digital es con 8 años. O sea, desde los 8 años un niño ya puede tener acceso a una imagen o a una secuencia pornográfica en un medio, ¿no? Y no es hasta los 12, 13 cuando se empieza a consumir de manera habitual. Estas cifras son alarmantes, ¿no? O sea, si nos paramos luego a pensar, que no me quiero ahora entretener mucho, pero en cuál es el mensaje que transmite la pornografía en cuanto a cómo deben de ser las relaciones sexoafectivas entre hombres y mujeres, pues entenderemos cómo va alimentando una serie de deseos y fantasías que luego se pueden ir canalizando a través de la violencia sexual o a través del consumo de prostitución, ¿no? Porque vamos a ver que es tan fácil consumir prostitución hoy en día, tan al alcance de cualquiera y tan al alcance de la mano de cualquier persona, ¿no? Que va a ser una vía de escape muy fácil, ¿no?, para satisfacer todo eso que la pornografía nos ha ido metiendo en la cabeza como lo que debe ser la sexualidad masculina, sobre todo, porque es una industria creada desde, por y para los hombres, ¿no? Su objetivo de consumo, de quien más va a consumir, son los hombres. Vale, dicho esto, vuelvo otra vez. Hemos visto en la estrategia el enfoque de prevención que le pone la ley, y vamos a meternos ya en la legislación española un poco, para ir también comparando, más que nada, para ir viendo pues 2 estados, ir viendo, bueno, pues cuál es lo más adecuado de cada uno, qué experiencias se pueden aprender y qué intercambio podemos hacer, ¿no? La legislación española nos deja claro en el artículo 187 el tema de la prostitución, o sea, del proxenetismo o la prostitución coactiva. Nos dice: el que empleando violencia, intimidación, engaño o abusando de una situación de superioridad o necesidad o vulnerabilidad de la víctima determina a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en prostitución. Será castigado con penas de prisión de 2 a 5 años. Acordaros, hemos visto un poco, a ver si puedo ir para atrás para ir comparando las penas. De 8 a 12 años, vale, bueno, eran de 8 a 12 años, en el Código salvadoreño, de 2 a 5 años en el Código español, en el Código Penal español. Se impondrá la pena de prisión de 2 años a 4 años y multa de 12 a 24 meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Y ya nos pone requisitos, ¿no?, como para entender que hay explotación. Uno, que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica, y otra, que se imponga para su ejercicio condiciones gravosas, proporcionadas o abusivas. Bueno, son 2 condicionantes que no en mi punto de vista, porque yo no tengo formación en derecho, no vengo de la rama de leyes, pero sí en otras compañeras que vienen de esta rama y que entienden de leyes,
ellas cuestionan que estas dos circunstancias tengan que permanecer en el Código Penal, que deberían ser eliminadas, ¿no? Y que simplemente cuando haya una explotación sexual de otra persona, cuando hay una explotación de la prostitución ajena, punto, ¿no? Sin estas dos condicionantes. Vale. Y después tenemos también tipificado el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Será castigado con la pena de 5 a 8 años. O sea, fijaros que son penas bastante ridículas, son penas bastante bajas. Sale muy barato en este país explotar sexualmente y traer a mujeres y a niñas explotadas. O sea, sale baratísimo, ¿no? De 5 a 8 años de prisión, como no trata de seres humanos, el que sea en territorio español, sea desde España, en tránsito con un destino, bueno, empleando violencia, lo mismo que aquí nos ajustamos al tema del protocolo de Palermo, ¿no? Intimidación, engaño, trasladar, acoger, ahí, vale. En el Estado español no existe una ley contra la trata. El único documento legal al que nos podemos acoger para trabajar y para combatir la trata es el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos. Para empezar, es un protocolo que llega donde llega, no tiene el mismo alcance que tendría una ley. Y para seguir, ya el nombre nos lo indica, para protección de las víctimas de trata. Con lo cual este protocolo no se va a meter para nada en temas de prevención, en temas de educación, son áreas que no le competen, ¿no? ¿Quién tiene competencia de eso ahora mismo en el Estado español? Bueno, pues nadie. No se está haciendo ninguna política de prevención contra la trata, prácticamente, ¿no? Puede haber algunas acciones, hay ONGs que lo trabajan, por supuesto, pero desde el Estado no hay ninguna política concreta ni ninguna normativa para trabajar la prevención. También hemos tenido algunos antecedentes antes de llegar a este protocolo. Hay otras leyes que protegen también a las víctimas de trata, como es, por ejemplo, la ley de extranjería. Y en el 2013 se creó una brigada central contra la trata de seres humanos, pues parecido a la comisión que veíamos en El Salvador, al comité. Y en el 2016 se delegó bajo orden ministerial que la actuación, se delegó la responsabilidad en unos interlocutores sociales que iban a estar dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y esto iba a ser a nivel nacional y a nivel territorial. En cada sector, en cada definición territorial que tenemos en España, que son las comunidades autónomas. Entonces, en cada comunidad autónoma hay un interlocutor social que es el encargado de llevar este protocolo, de implementar ese protocolo de protección contra la trata. Como os digo, las competencias varían mucho en diferentes departamentos, en diferentes comunidades autónomas de nuestro país. En algunos los lleva la policía local, en otros la autonómica. Bueno, se van dividiendo. Creo que hubo un ruido por ahí. ¿Tiene algo por ahí? ¿Alguien tiene un micro encendido? ¿Ley? ¿Me escuchas? Sí, sí. Celestino del Salvador te ha confirmado Sí. que la pena del código es de 6 a 8 años y Carla está preguntando que cuál es. Sí. Okay. Voy a buscar. Vale. Vale, podríamos, si no, que la gente fuera poniendo ahí si quiere las preguntas, y para no detenerme, en los comentarios, y para no detenerme, pero mira, ya voy a dejar esto abierto por si veo que hay alguno más. Vale. Lo de consentimiento libre y consciente, si queréis mejor igual me detengo ahora, porque realmente, y lo que el protocolo de Palermo establece, es que el consentimiento de la víctima en realidad es irrelevante.
O sea, da igual, no importa en ningún caso, o sea, cuando hay un delito de trata, cuando hay un delito de explotación sexual, el consentimiento de la víctima no cuenta. O sea, por mucho que la víctima haya querido consentirlo, no exime del delito, ¿vale? Esto es súper importante tenerlo en cuenta, es súper importante y por eso hay juristas en España que están apostando por que se deroguen esas dos últimas condicionantes de ese articulado, de ese artículo, porque ¿cómo entiendes tú que es un consentimiento libre, ¿no? ¿Para qué es para ti un consentimiento libre y no un consentimiento viciado? Que es otra figura jurídica que se utiliza mucho, el consentimiento viciado, para hacer ver, bueno, pues que hay mujeres que a pesar de que ellas consientan venir o trasladarse de un país a otro a ejercer la prostitución y a tener que pagar una deuda muy grande y a pagarla con sus propios cuerpos y sus propias vidas ejerciendo la prostitución, eso no quiere decir que el otro, ¿no? El proxeneta diga, pues ya no he cometido ningún delito porque ella quería. Entonces, en ningún caso debería ser condicionante el consentimiento de la víctima. Por eso creemos que es necesario eliminar, voy a volverlas a poner para ver dónde estamos, eliminar estos dos apartaditos, ¿no? Estas dos condicionantes, que la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad, que se imponga, pues eso. Y sí, lo de 6 a 8 años sí lo hemos dado la vuelta y ahí lo hemos encontrado. Vale. ¿Por dónde iba? Vale. ¿Qué debilidades tiene este protocolo? El protocolo de protección a víctimas de trata en el Estado español. Bueno, pues para empezar, y puedo hablar de las debilidades del protocolo de viva voz, es decir, que las he visto directamente y he escuchado testimonios de mujeres que están siendo identificadas como víctimas y sé cuál es la dificultad de este proceso, ¿no? Primero, identificarlas como víctimas supone que la policía está constantemente persiguiendo y merodeando a las mujeres que están en situación de prostitución para sacar indicios, para sacar pruebas de que pueden estar sufriendo el delito de trata. Nos tenemos que dar cuenta que más del 80% de las mujeres, esto es estadísticas de la Agencia de Naciones Unidas, más del 80% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son extranjeras, son migrantes y están en situación irregular. Con lo cual, una mujer migrante en situación irregular, el pánico que le tiene a que la policía le identifique, le persiga, le pida el pasaporte, o sea, es brutal, ¿no? Entonces, las mujeres andan siempre, pues, un poco intentando evitar por todos los medios hablar con la policía, obviamente, ¿no? Entonces, la dificultad de identificar a las víctimas yendo los policías, aunque vayan vestidos de calle a los prostíbulos o a las zonas de la calle, a los polígonos industriales donde se ejerce la prostitución, no da ningún resultado porque las mujeres no van a hablar con ellos bajo ningún modo, ¿no? Otra debilidad de este protocolo es que primero la policía la tiene que identificar y tener indicios de que esa mujer está siendo tratada, está siendo víctima de trata. Después de que tiene los indicios, la llaman a declarar y a hacer una entrevista y es imprescindible para que se active el protocolo y se activen todas las medidas de protección el testimonio de la víctima. O sea, un testimonio que además tiene que ser un testimonio denuncia, o sea, no lo llaman denuncia, pero tiene que ser una denuncia, tiene que ser un testimonio culpabilizador, culpando a este, al otro y al de más allá y contando claramente cómo ha sido todo su proceso de trata, ¿no? Esto la somete a un proceso judicial revictimizante porque luego entra en proceso judicial, luego hay un juicio, luego hay testigos y luego un juez puede resolver o no si eres víctima o no de trata dependiendo de las pruebas que tú aportes, ¿no? Esto es una locura para las mujeres que están bajo esta situación y bajo estas presiones. Se les ofrece, después de contactarlas y hacerlas esta pequeña entrevista, se les ofrece para hacer el testimonio 90 días de reflexión. Durante esos 90 días pueden permanecer, si no tienen papeles, si están en situación irregular, pueden permanecer en el país.
Si después de esos 90 días no han dado testimonio, no han hecho una denuncia, por así decirlo, y están en situación irregular, van a tener una orden de expulsión y van a quedar totalmente desprotegidas y desamparadas. Con lo cual, como veréis, cada vez que las mujeres que están en situación de calle ejerciendo la prostitución ven un coche de la policía, aunque no sea de la policía, aunque sea el coche de no oficial, ya los identifican y saben cuáles son, salen huyendo y no quieren hablar con ellos para nada, ¿no? Con lo cual, pues hay muchísima dificultad para identificar a estas mujeres y para ofrecerles las posibilidades de protección que tanto necesitan, ¿no? Hay una falta completa de entendimiento del sistema prostitucional, lo que hemos dicho al principio, o sea, no hay una formación, sí en el delito de la trata, sí en el delito, sí en cómo se manejan las mafias, sí en cómo controlan el dinero, sí en cuanto al delito, pero cero conocimiento en cuanto a un enfoque de género, de derechos humanos y a un entendimiento de cómo funciona el sistema prostitucional y por qué las mujeres caen en prostitución. ¿Cuáles son los mecanismos que les llevan a caer en ese pozo, ¿no? Y por lo tanto, lo que he dicho al principio, es un protocolo, no hay estrategias de prevención y educación para combatir la explotación sexual, porque a la explotación sexual se le combate, ¿no? Se le combate desde la raíz. ¿Y cuál hemos dicho desde el principio que era la raíz? Una de las raíces muy claras y muy evidentes, los consumidores o los demandantes de prostitución. Algo que desde el cambio de patrones educacionales se puede conseguir, ¿no? Pero claro, tiene que haber voluntad y tiene que haber planes de prevención. Vale. Hemos terminado ya con la parte densa, con la parte más legal, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la parte más humana. Vamos a aterrizar en las historias de vida. En cómo llegan las mujeres, de dónde vienen, quiénes son esas mujeres. Vamos a poner rostro un poco a las verdaderas víctimas de la trata y víctimas del sistema prostitucional. Bueno, como vemos aquí tengo un pequeño mapa, hay bastantes teorías acerca de esto y bueno, podéis encontrar otras cosas diferentes. Para mí este mapa es el que más representa un poco los flujos migratorios y los flujos transnacionales del delito de la trata. Como vemos, el cono sur global es el más afectado, junto con la Europa oriental. Y bueno, al final, ¿de qué nos habla un poco este mapa, ¿no? ¿Hacia dónde van esas flechas? Hacia parte norte, ¿no? O sea, hablamos de que explotamos desde el norte, no solo se explota en cuanto a materiales y a materias primas a los países del sur, sino que también se explota a sus mujeres y a sus niñas, ¿no? Y a sus niños. Se les explota y se les utiliza como mercancía para venderla a hombres que tienen el dinero, que tienen el recurso y que pueden comprarlo, ¿no? Por eso es importantísimo entender el fenómeno de la prostitución como con todos los ejes de opresión que traspasan a la prostitución, que es el eje del patriarcado, del machismo, pero también es el eje del capitalismo, la explotación sexual, la industria de la explotación sexual, en la que entra también la pornografía, está en el segundo puesto de dinero irregular, de negocio ilícito que más dinero mueve a nivel mundial. No hablamos de $1.000, no hablamos de una empresa pequeñita, no, o sea, estamos hablando de un macronegocio, de un negocio que solamente en España los hombres, los 4 de cada 10 hombres que en España declararon en la anterior encuesta de relaciones sexuales en España, se hizo una encuesta con
con el Instituto Nacional de Estadísticas, y 4 de cada 10 hombres declararon que habían consumido al menos una vez prostitución, si no de manera habitual. Entonces, en España, esos 4 de cada 10 hombres se gastan una media de 5 millones de euros al día en la industria de la explotación sexual en este país. O sea, hablamos de un negocio que mueve mucho dinero, ¿vale? Y, por último, otro eje de opresión que traspasa a la prostitución es, sin duda, el colonialismo, el racismo y el clasismo, ¿no? Dentro del eje colonial. Son mujeres del sur, son mujeres racializadas, son mujeres migradas, son mujeres empobrecidas, son mujeres que salen de sus países de origen por la miseria económica, por la violencia extrema, por la necesidad de buscar un futuro mejor, ¿no? Estas mujeres muchas veces creemos que son captadas, entran, y bueno, aquí voy a pasar diapositiva, porque muchas veces creemos que entran dentro de las redes de trata así, ¿no? De la nada, que son captadas simplemente, que son secuestradas y son transportadas para la explotación sexual. Bueno, pues sí que hay casos de eso, sí que tenemos ese panorama, pero muchas de las mujeres que acaban en la trata y acaban con una deuda terrible, pagando a través de la explotación de sus cuerpos y sus vidas, muchas de estas mujeres ya estaban en prostitución, ya habían caído en la prostitución por cuenta libre, ¿vale? Ya habían entrado al sistema prostitucional, ya la sociedad se había encargado de marginalizarlas, de excluirlas, de apartarlas, de tacharlas como las otras, las públicas, como se les llamaba en la Edad Media a las mujeres en situación de prostitución, ¿no? Mujeres de la vida pública, es decir, público, de cualquiera, como un baño público en la calle, que cualquiera que tenga una moneda entra y lo usa, ¿no? Entonces, muchas de estas mujeres son ya dentro de la prostitución captadas y engañadas por las redes de mafia, por las redes de trata, prometiéndolas pues un futuro mejor, mejores condiciones, o trabajar para sus burdeles, que son los mejores de la ciudad, y así no tienen que estar en la calle pasando frío, ¿no? Entonces la idea, y esta imagen me gusta mucho para describir la idea, la palabra esclavitud moderna. Es una esclavitud que no vemos. Como veis, estas mujeres están atadas con sus propios cabellos, no son unas esposas, ¿no? Es una esclavitud a la que se nos ha ido sometiendo a las mujeres de manera muy sutil. El patriarcado nos ha ido colocando allí. No hemos caído de manera casual. La precariedad nos ha ido empujando. Las ideas que se tienen sobre la sexualidad de las mujeres, con las falsas creencias de, bueno, si se pone mal la cosa en tu país, si necesitas trabajar, la prostitución es una salida, ¿no? Ahí tienes vida libre a una salida laboral. Aprovecha de tu cuerpo, mujer, porque para eso Dios te ha dado el cuerpo, porque eres la delicia de cualquier hombre, ¿no? Entonces, todas esas ideas se nos van metiendo en la cabeza, vamos absorbiendo ese patriarcado perverso hasta el punto en el que, bueno, nos encontramos con que la esclavitud, la explotación sexual y la prostitución, y esto no lo digo yo, lo dice el derecho internacional, lo dicen las convenciones internacionales de derechos humanos, es una de las mayores expresiones de violencia estructural contra las mujeres. Hay algunos textos, hay algunas autoras que lo denominan de tortura, ¿no? Realmente son expresiones, se pueden comparar con expresiones de tortura y como decía, una de las máximas expresiones de violencia hacia las mujeres. Vale, os voy a poner, quiero terminar, ya no me quedan más que 2 minutos y los voy a ampliar, viendo un poco cómo por qué hablo de todo esto, de toda esta violencia, y quiero poneros, os pensaba poner unas historias de vida de mujeres supervivientes de trata y de mujeres que han salido para adelante y de mujeres combatientes, pero luego he pensado en cambiar un poco
el ver las cosas, ¿no? Y el volver a no asociar la prostitución con prostitutas. Y realmente, si me escucháis hablar, nunca digo prostitutas, siempre digo mujeres en situación de prostitución, porque la prostitución, o sea, no es un estado. Yo no soy puta, yo no soy prostituta, yo soy una mujer que está en situación de prostitución, y es algo además cambiante, ¿no? Estar en situación es algo que estoy en esta situación ahora mismo por las circunstancias de la vida, pero puede ser que mañana mi situación cambie, ¿no? No es algo estático, es algo dinámico. Por eso la identidad de las mujeres en situación de prostitución es súper importante. Si nos damos cuenta, ¿qué es lo primero que hace una mujer cuando entra en el mundo de la prostitución? Se cambia el nombre. Cuando están en los prostíbulos, o cuando tienen que estar ejerciendo en la calle o en los pisos donde sea, se ponen las ropas, no las ropas que a ella le gustan, las ropas que al otro le gustan, ¿no? Las ropas que le gustan a los hombres. Yo que por aquí, en la ciudad en la que trabajo, hacemos 2 días a la semana rondas por todos los clubs nocturnos, los prostíbulos, donde están las mujeres. Muchas de ellas llegan con su mochila, sus jeans, de sport, llegan como puedo estar yo hoy día, ¿no? O sea, yo ahora mismo. Entran con su ropa, con sus rostros, con sus caras. Entran allí, tienen una sala para cambiarse, hay sala de un cambiador, como en cualquier oficina o como en cualquier lugar, ¿no? Tienen su oficina, se cambian y ya se ponen sus tacones, su ropa de combate, como ellas lo llaman, ¿no? O sea, su ropa para satisfacer al otro. Y eso ya las despersonalifica totalmente, o sea, las despojamos de cómo son ellas, se las maquilla, se las disfraza, se les perfuman, y ya no me llamo María José, me llamo Evelyn, ¿no? Porque es así como quieren que me llame y es así como quieren que esté vestida, pintada, perfumada, ¿no? Para ser uso y disfrute de otro, ¿no? Bueno, que me voy mucho por las ramas. En estos prostíbulos, bueno, aquí vemos por ejemplo 2 macroprostíbulos en España a la luz del día. O sea, acordaros de lo que hablaba la Convención del 49, de los locales y tal. Bueno, pues por ejemplo en España, o sea, podemos tener ese tipo de locales a plena luz del día, en mitad de nuestras carreteras o a las salidas de nuestras ciudades, ¿no? Quería terminar con unos discursos, con unos testimonios, como os decía antes. No quiero poner testimonios de mujeres, porque siempre parece que estamos todo el rato con las mujeres. Quiero poneros unos testimonios de hombres que consumen prostitución. Hay foros, para los que no lo sepan, hay unos foros virtuales en los que evidencias de cómo les ha ido en ciertos sectores, ¿no? Con las mujeres que ejercen la prostitución. Hay también una página que es como un TripAdvisor de la prostitución de mujeres, que las puntúan y demás. Vamos a ir viendo un poco, porque creo que es mejor cuando nos ponemos en ello, ¿no? Os voy a leer, por ejemplo, y quiero que os pongáis un poco en situación, ¿no? Os voy a leer de este blog A Toro Sentado, que dice: el otro día pasé por esta zona, una zona de Madrid, y en Desengaño nada nuevo, pero pasando por Montera, una calle de Madrid, donde se ejerce la prostitución, vi unas chiquitas, una morena con pinta de Lolita, muy pero muy también merecían la pena. Bueno, cabe destacar primeramente el nada nuevo, pero pasando por Montera vía chicas nuevas. El tema de que haya tanto flujo migratorio y tanto flujo de tantas idas y venidas de mujeres, y cada vez se vaya reclutando a más mujeres y venga más mujeres de fuera y de otros países, es porque el propio consumo así lo demanda. O sea, los hombres que van a consumir prostitución quieren ver mujeres nuevas cada vez que van. Hay un documental de una cineasta muy comprometida con la trata de personas, que se llama Mabel Lozano. El documental se llama Chicas Nuevas 24 horas. Y habla un poco de esto, de cómo el consumidor demanda cada vez
nuevas caras, ¿no? Nueva mercancía para no aburrirse. El tema de que en la pinta de Lolita, unas chiquitas, probablemente a lo mejor hasta esas chicas eran menor de edad, seguramente, ¿no? Bueno, arriba también, no en esta, pero otras más que hablaban un poco también de los años, no sé qué. Hay muchas chicas menores, acordaros también que eso incrementa la pena en el delito, pero bueno, es que incrementa la pena, pero aún así los tratantes arriesgan porque es lo que vende, es lo que gusta, o sea, hay ese consumo, hay esa demanda. Entonces esto funciona como la oferta y la demanda. Si hay esa demanda, yo tengo que traer a mujeres así, yo tengo que traer a chicas jóvenes, ¿no? Para seguir ganando y generando dinero. Vale, uno de los que del TripAdvisor de mujeres, por así llamarlo, que os comentaba, y ya estoy terminando, en el que puntúan a las mujeres y hay una página donde tienen todas las valoraciones. Aquí van a puntuar a una persona que se llama Claudia, mamada en el coche, es el título, ¿no? Te dan hasta el número de teléfono de la chica, ¿no? Porque muchas son contactadas. No está aquí regulada para nada, que es el tema de la publicidad, en los periódicos, números de contacto, todo eso. Bueno, esto es abierto y no hay ninguna ley que regule o que más bien prohíba ese tipo de publicidad. Vale, vemos aquí. Me dio mucho morbo la foto de esta señorita llena de semen, a saber si es real, pero me apetecía una mamada rápida. Así, esto de la foto lo dice por el anuncio, ¿no? Con su teléfono. Lo he borrado el anuncio y eso porque era bastante... En fin. Nombre de guerra, Claudia. Nacionalidad, ecuatoriana. Forma de contacto, te da el teléfono. Web profesional, bueno, ahí las imágenes han cortado. Fecha aproximada, lugar, higiene, le huele el coño. Yo leo textualmente, Yo siento si igual suena un poco así fuerte, pero es que la realidad es lo que encontramos, ¿vale? El precio, 30 euros, 15 minutos, la edad, de cara le pongo un 4, de pelo le pongo un 8, de cuerpo un 4, de culo un 5, de pecho un 5. Piercing, tatuajes, besos no da, fuma sí, francés sí, a pelo, bueno, ¿no? Un poco, bueno, pues es una evaluación de nuestros cuerpos, una evaluación de nuestra sexualidad, una evaluación, o sea, realmente, bueno, sin palabras, ¿no? Y voy al último testimonio de Masajes Man. Buenas amigos, a mí me da bastante morbo pasar con el coche por la Casa de Campos, una zona también en Madrid donde se ejerce la prostitución, y ver a las Lumis. La verdad es que hay de todo, incluso auténticas modelos. Yo probé hará cosa de un año con una negrita que se rompía. Acordémonos del tema colonial, racista. Vale, una negrita que se rompía, con unos pechos y un culito duros como rocas. Le hice todo por 40 euros. Luego una rumana rubia. Las mujeres rumanas en España ocupan el 60% de las mujeres en situación de prostitución. Muy parecida al zapataki. De todo, menos por el culo, por 25 euros. La última vez fuimos 4 amigos y nos follamos a la misma Lumi. Negrita rompedora. Lumi se llaman a las negras. ¿Qué nos hizo? Bueno, las mujeres afrodescendientes. ¿Qué nos hizo? Precio de grupo. Y pusimos solo 25 euros cada uno. Nos daba morbo hacer esto. Ja, 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 ja. Meterles cañita unos a otros. Sinceramente, si alguien no ve en el ejercicio de la prostitución una brutal violencia y una brutal tortura contra el cuerpo y la vida de las mujeres, porque la sexualidad es algo tan íntimo y tan bonito y tan especial cuando es con alguien que uno desea, ¿no? Y que se puede convertir en totalmente todo lo contrario, en un objeto de calvario si tienes que realizar relaciones sexuales con alguien que no te apetece. Y cuando hay dinero de por medio, hay una necesidad. Y cuando ya hay una necesidad y hay otro que tiene un dinero, hay una relación de poder. Y cuando hay una relación de poder, no va a ser consensuado, no va a haber un deseo mutuo y no va a haber una relación de igualdad y simétrica. Por lo tanto, no podemos estar hablando ni de trabajo ni de sexo, porque es explotación y es violencia y tortura, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí me voy a extender
Vale, a ver, quiero volver al documento para abrir un poco a la fase de preguntas. Y ver un poquito lo que habéis ido comentando por aquí. Vale, sí que hay alguien ahí, ¿no? Todavía. Sí, ahí de momento no he participado. Vale. Vale, los criterios que nos ha dicho Carla. Jackie, buenas tardes, muy interesada su ponencia. Gracias por los aportes. El observador necesita cambios. A ver si hay alguna pregunta más. Mira, Rosy nos deja el link de Mabel Lozano. Muchas gracias, Rosy. Es una gran cineasta y recomiendo seguir su trabajo y sus libros. Vale, pues hasta aquí abrimos turno de preguntas, comentarios, opiniones. Hay gente escribiendo. Vale. Unos minutos Vale, perfecto. de escribir. La palabra. Vale. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Celestino Salvador, yo trabajo en el Ministerio de Salud, en el sistema público, digamos, y me pareció muy interesante la presentación que ha hecho Leire, ¿verdad? Desde la parte de conceptualización, donde ha definido los diferentes conceptos, digamos, de trata de personas, prostitución, y luego también desde el enfoque jurídico, una comparación excelente entre lo del código de legislación de trata relacionado con prostitución y trata de personas aquí en El Salvador y la española, y vemos un poco de diferencia en términos de las penalidades, ¿verdad? Que en España pues más o menos años en relación a El Salvador. Bueno, el tema de trata complicado. Aquí en el país se tiene, digamos, una buena fundamentación jurídica. Está el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, se tiene la ley, el reglamento. Hay varias cosas que se han avanzado mucho, pero el tema de la invisibilización de este tipo de cosas, porque el Ministerio de Salud, a pesar de que se nos está exigiendo la identificación, y es muy poco lo que se hace realmente en la identificación de casos puntuales, a pesar de que es una realidad presente, y cercana a nosotros, pero no hemos sido capaces quizás de identificar los casos. Entonces, no sé en España cómo se está dando eso en términos de identificación de casos. Identificación de casos de posibles víctimas de trata. Víctimas de trata, correcto. Sí, pues como comentaba, una de las metas y objetivos del protocolo que tenemos para combatir la trata es la identificación. La identificación es algo súper complicado por varias cosas. Primero, porque los encargados de hacer esa identificación es, en este caso, la policía, aquí en mi comunidad autónoma es la policía autonómica, y como he dicho antes, bueno, pues las mujeres tienen bastante temor a hablar con la policía porque están muchas de ellas en situación irregular. También hay muchas mujeres que no confían en absoluto en la policía porque vienen pasando por unos caminos migratorios, como es el caso de las mujeres nigerianas, donde durante toda esa marcha que han venido por todo el desierto, han subido, han entrado
han pasado la zona de Argelia, o sea, han ido pasando igual como unas 13 fronteras o 15 fronteras, y en todas las fronteras las policías les han extorsionado, les ha pedido favores sexuales a cambio de dejarlas pasar o de darles comida, les ha torturado, les ha violado, o sea, realmente tienen un pavor a las fuerzas y cuerpos de seguridad y las tachan de corruptas, ¿no? Como pasa en sus países de los que vienen. Entonces es muy difícil la identificación. Nosotras como organización social, que estamos más cercanas con las mujeres que están también, y tenemos sospechas que muchas están en situación de trata, identificamos, y no solo porque lo identifiquemos nosotras, sino porque oímos testimonios de supervivientes en las que es muy difícil que una mujer se identifique como víctima. Es súper complicado, o sea, es muy complicado. Muchas de las mujeres, como decía, vienen con pactos a los que ya saben a lo que van a venir. Incluso ya llevan tiempo ejerciendo la prostitución. Lo ven como algo normal, lo ven como una salida más laboral. Entonces a ellas no les parece que les estén explotando sexualmente. A ellas les parece que es un grupo de gente, muy buena gente, como una agencia de viajes que te prepara todo el viaje migratorio, te ayudan con la documentación, te ayudan con el billete de avión, te ayudan cuando llegas y te dan una casa, dame tu pasaporte que te voy a hacer yo las gestiones. Incluso son su círculo cercano, ¿no? Aquí son la red de la que cuentan. Otras compañeras a la vez también están metidas en la red de trata, que son proxenetas, o sea, es muy difícil que ellas identifiquen que eso es una explotación. Claro, no, es que bueno, sí, yo les debo 30.000 euros, a veces cuando hablan de las deudas, la deuda, y nos paramos un poco, pero bueno, pero tú con quién tienes deuda. Pues no, con los que me dijeron de venir a pagar el billete, y allí a mis hijos, claro, les dieron también la cartilla para no sé qué, o sea, son como que te han hecho unos favores y tú los tienes que devolver. ¿Cómo? Si yo aquí en España no soy más que una indocumentada y no tengo ningún derecho como ciudadana, porque desconocen, tienen derechos como ciudadanas, pero por supuesto los desconocen. Entonces, pues al final es como lo que les queda, ¿no? Y es tan difícil que se identifiquen como víctimas, y cuando tú dices, pero es que puedes estar siendo víctima de trata, dicen, pero ¿de qué voy a ser yo víctima? Pero que no, hombre, si yo, eso no, eso que se ve por la tele, que les raptan, les meten en unos camiones y les llevan a otro país, y eso a mí no me han hecho, ¿no? Es un poco la simbología que hacía yo con esa foto, de que la cadena era su propio cabello, ¿no? No es una cadena física, no es algo, es muy imperceptible, es muy difícil identificarse como víctimas, y también muy difícil declararlo a la policía o confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para denunciarlo. Entonces, en la identificación de víctimas, te puedo dar datos de 2015, se estima que hay de 30 a 45.000 mujeres en situación de trata en este país. Pues solamente se llevan a cabo 133 identificaciones y denuncias en el año 2015. Y más o menos es lo que es una media de cada año, ¿vale? Solamente estamos en el 2015, pero cada año, o sea, realmente es muchísimo el número. No se consigue identificar a las víctimas, no. Es muy, muy complicado. Yo creo que hay otro elemento bien importante, y era que no lo había considerado, de hecho que ellas mismas no se están considerando como víctimas, sino que lo ven como algo normal, lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Incluso... No, incluso, me he quedado parada, creo. ¿Hola? Hola, te escuchamos. ¿Se me escucha y se me ve? Sí, te escuchas muy bien. Incluso la propia sociedad también no las considera como víctimas, ¿no? Yo he escuchado decir a consumidores, porque también hago algún trabajo de sensibilización con hombres que consumen prostitución, que eso de la trata que es una mentira, pero si tú vas, y todas las prostitutas hoy en día tienen teléfono móvil, pueden llamar a sus familias
y denunciar, ¿no? Y salir o escapar de ahí. O sea, toda la sociedad lo vemos como muy fácil y muy sencillo, pero lo complicado es estar ahí dentro, saber hacia dónde vas, a quién denuncias, quién te va a creer, ¿no? Ah, vale, Rosy comentaba algo. Está en esa línea que tú mencionabas antes de mencionar que hay, o sea, múltiples Claro. casualidades, ¿no? Y del hecho de que al final esa exigencia de pago de deuda producto del engaño les convierte en ese caso, ¿no? Es un poco retomar las palabras que tú tenías. Sí, sí. No sé, preguntas, si alguien más quiere hacer alguna una pregunta, se anima a hacerla. ¿Algún comentario o algo que aportar? Yo tengo un comentario. ¿No se haya identificado? ¿Hola? Que quiera hacer una pregunta es... Juan Carlos, te has levantado la mano, pero hay una persona acá, Natalie, Natalie. Te pregunte primero, Natalie, y después pregunto yo. que había levantado, bueno, primero Natalie, había pedido la palabra. Adelante, Adelante. Natalie. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. No, no sé si escucha. Sí, sí, sí. Sí, te Buenas escuchamos, tardes. Natalie. Una consulta en relación a, viendo la comparación que tienen, bueno, que acabas de realizar. Por cierto, muchas gracias por compartir la experiencia. Pero, por ejemplo, me gustaría saber si en la legislación española tienen esa diferenciación, por ejemplo, que hace nuestra ley de trata de personas, donde nos habla justamente de una víctima directa y una víctima indirecta, pues porque ya estamos hablando de un enfoque más amplio donde estamos tomando en cuenta también como víctimas a la familia, a la familia, a los amigos, la comunidad, y eso también nos ayuda, creo yo, a entender que es un poco más complejo el tema, ¿verdad? En este caso de la trata de personas. Y también aquí en El Salvador, al menos, por lo poco que tengo entendido, también ha servido un poco a las organizaciones de mujeres a empezar a trabajar también un poco más ampliamente este tema de la trata, pero ver el tema también del trabajo de género con la familia, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, acá en el país, era un poco más común antes que se le solicitara, por ejemplo, a migración, por ejemplo, que es lo más común que tenemos acá, de los hijos hombres hacia Estados Unidos, pero hoy también se les exige a las hijas, ¿verdad? Y en la mayoría de ocasiones son chicas adolescentes, son menores de 18 años que están migrando y caen en redes entre Guatemala, entre México, en redes grandes de trata de personas. Entonces, no sé si ustedes tienen esa diferenciación entre la víctima directa e indirecta y cómo hacen para trabajar ese tema. Gracias. Vale, no, a ti por comentar este tema, porque no, realmente no, aquí no se habla, no se visualiza a las víctimas indirectas. Sí que, como he explicado también, como hay algunas leyes que también protegen a las víctimas de trata, como puede ser, por ejemplo, la ley de extranjería, ahí sí que se pueden encontrar algunos artículos que nos hablan de la reubicación familiar, de la reunificación familiar, de todo eso, ¿no? Del traslado en condiciones de seguridad al país de origen. Habla un poco de eso, pero realmente contemplar que haya víctimas de trata indirectas, no. Juan Carlos, tú ahorita te dio las palabras después de Natalie. Sí, te pregunto, en este caso, un diplomado que brindé para la Policía de Guatemala es sobre digamos, estos temas, digamos, era que rol juegan los factores de los cuerpos de seguridad en estos temas, si son preventivos, digamos, o y al final termina consumiendo, es decir, encuentran a una víctima en un estado de vulnerabilidad
como fenómeno. Entonces, Sí. por eso es importante de trabajar no solo la revictimización, digamos, un proceso, ¿verdad? Que la víctima no vuelva a contar la historia, sino más bien que se trabaje en los cuerpos de seguridad para que sean conscientes del estado de estas personas que han caído en esas redes. Sí, 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 aquí sí que se ha hecho bastante capacitación y cuando se establecieron esas brigadas contra la trata, se formó a un montón de servidores públicos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que pasa es que, claro, también la sensibilización o la formación como que tiene que pasar también por uno, ¿no? Y por mucha formación o charlas, talleres que reciban, si al final no pasa por deconstruirse también eso como hombres, como violentos, porque el patriarcado marca que los hombres tenemos que ser así y ejercer la violencia y ser y tener una hiperactividad sexual y está, ¿no? O sea, si no pasa también por cómo me he construido yo como hombre, pues luego difícilmente lo ponen en práctica. Y sí que nos hemos encontrado muchas veces cuando estamos con las mujeres atendiéndolas en la calle o acompañándolas, porque hacemos también un acompañamiento directo de la entrega de material preventivo de infecciones de transmisión sexual, demás, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos ahí sí que vemos que de vez en cuando viene algún policía y se intentan hacer como amigos a través de bromas que no van mucho por ahí, un poquito sexistas, un poquito jocosas, y sí que deja un poco que desear porque dices, bueno, sí, habrás recibido mucha formación, pero lo importante es un cambio personal también. Mm. Sería una última afirmación, por ejemplo, un comentario, una pregunta. Yo creo que ya estamos cerrando. Uh-huh. Agradecerte por esta experiencia de unir esos dos mundos, Europa y en este caso Centroamérica, como que estamos aquí. Creo que es una experiencia nos ha abierto mucho el panorama sobre algunos aspectos que nos estamos concentrando. Y yo creo que pero que acerca de las personas que estuvimos con el estudio colaborando, pues hay que utilizar mucho trabajo por hacer en nuestros países. El Salvador es uno de los que provee de alguna manera en estas redes. Hay una red de tratadoras a México y una red que se extiende hasta Panamá. Por tanto, nuestras jóvenes mujeres están en muchos riesgos y debemos de trabajar más. A ver, que compartieras tu tiempo, tu experiencia. Bueno, y estamos siempre cerca ahí con la cátedra. Muchas gracias. A vosotros. Gracias por tu tiempo a esas horas de la noche aquí en Alemania, que sabemos que siempre es una hora complicada, digamos, sobre que a la medianoche ya uno no está lúcido, pero aún así. Me faltaba hilar los conceptos un poco, ya me disculparéis, pero es que es verdad que a estas horas... No, sinceramente no ha sido tu caso, creo que lo he dicho más de forma genérica, pero no ha sido tu caso. Creo que es una exposición bastante interesante y lúcida a pesar de la hora. Y muy aclaratoria y bueno, creo que tiene mucha utilidad para la gente que está en la maestría de la Universidad de Don Bosco y para las otras personas que aunque no estén estudiando ahí en la maestría se han podido conectar y me interesa en esta temática. Y bueno, gracias Juan Carlos por invitarnos como asociación y ojalá pues que este año sigamos adelante con el plan y podamos hacer estos otros que están previstos y que en su caso ya iremos informando a los compañeros de las fechas que les vamos asignando. Okay. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, gracias. Gracias. Un abrazo. Chao.